Buenas noches, seguimos en 8TV con la programación especial Elecciones 24 de mayo. Hoy celebramos el tercer y último debate sectorial. Hablamos de políticas sociales con los 4 partidos que tienen presencia en la corporación municipal. Queremos saber fundamentalmente si los partidos aquí representados son o proponen ser especialmente sensibles con las personas más vulnerables ante la crisis. Empezamos por la derecha. Isabel Paredes, Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues la situación... Vamos a esperar, vamos a saludar al resto. María Ángeles Gómez, Foro Ciudadano. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Jiménez, Partido Socialista. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan Antonio Jiménez, Izquierda Unida. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Ahora Gracias, sí, Isabel, su primer minuto y medio. Vale, muchas gracias. Nuestra situación de partida fue una situación muy complicada tras las deudas, incumplimientos del gobierno socialista. Más de 3 meses sin pagar las prestaciones sociales. Una huelga de ayuda a domicilio que recordamos todos con las trabajadoras en una situación muy compleja. Y 700 dependientes sin atender. Y además una deuda con el tejido asociativo de 3 millones de euros. ¿Qué hicimos? Empezar a poner encima de la mesa cómo solucionar los problemas que nos encontramos. ¿Y qué hicimos? Pues un diagnóstico social de la ciudad. ¿Qué hicimos? Lo primero, garantizar las prestaciones sociales en tiempo y forma. Nuestro compromiso eran presupuestos reales y transparentes, donde se supiera en cada momento que se ejecutaba el presupuesto y cómo era ese grado de ejecución en política social, porque nos preocupaban las necesidades de mucha gente que todavía sigue pasándolo mal en la ciudad. Nuestro objetivo, reducir las dificultades que tiene. ¿Qué hicimos para que la gente fuese atendida sin ningún tipo de problema, sin tener lista de espera, sin tener, cuando alguien tiene una situación de necesidad, arbitramos pues el servicio de urgencia en servicios centrales? Un servicio que está abierto de lunes a viernes todos los días para cualquier ciudadano que pueda tener algún tipo de problema. ¿Qué hicimos? De partida no teníamos dinero, ni un solo euro. Tuvimos que hacer un convenio en red para complementarnos con el tejido asociativo. José Manuel Jiménez, Partido Socialista. Sí, buenas noches. Hombre, la verdad es que, bueno, la situación de partida yo no voy a entrar. Yo estoy aquí para hablar de los jerezanos y de las jerezanas en el año 2015. Yo siempre he dicho, y lo corroboro, que todos los partidos, creo que hemos sido sensibles, todos los gobiernos hemos sido sensibles, lo he dicho muchas veces en el pleno y lo voy a corroborar aquí, pero bueno, la situación que nos encontramos ahora es la situación, 60.000 jerezanos y jerezanas en situación de pobreza y exclusión, 26.000 jerezanos y jerezanas en situación de pobreza, 13.200 menores en riesgo de exclusión. Según Comisiones Obreras, el 14% de los trabajadores en edad de trabajar no lo hacen, el 50% de los parados no reciben ninguna prestación, por lo tanto, usted habrá implementado todo tipo de políticas, pero la realidad es la que es, como dice Jorge Bucay en sus cuentos. Y la realidad es que Jerez hoy día es más pobre que hace 4 años. En Jerez hay gente que lo está pasando mal, hay gente que pasa hambre y, lógicamente, ese Jerez real, ese Jerez virtual que la señora Pelayo ha intentado en estos 4 años trasladar a los ciudadanos, no es el Jerez real. El Jerez real es Jerez del paro del 42% y Jerez, además de ser la capital del motor, el 750 aniversario, que yo no sé qué es lo que es, yo creo que eso se lo han sacado de la serie Isabel, pues yo entonces la estaba viendo, no sé qué es lo que es. La realidad es que Jerez hoy día es la ciudad del paro y la ciudad de la pobreza, y la responsabilidad la han tenido ustedes que han estado gobernando. En la oposición le hemos hecho muchas veces en el pleno, y aquí están partidos que lo pueden corroborar, muchas propuestas y nunca ni la han una aceptado. propuesta. Jerez, ciudad de la pobreza y el paro. Foro Ciudadano. Bueno, la verdad es que hablar de políticas sociales es un tanto complejo y actuar en políticas sociales bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de políticas sociales estamos hablando de igualdad, estamos hablando de exclusión, estamos hablando de educación, estamos hablando de drogodependencia, estamos hablando de mayores, estamos hablando de salud, en fin, estamos hablando de muchas cosas. De todos esos asuntos que inciden de una manera directa y exclusiva en los seres humanos, personas, hombres, mujeres, niños, mayores que viven en la ciudad y que tradicionalmente, y no en este gobierno, yo creo que en todos los gobiernos, constituyen las llamadas Marías de la política. Después tenemos algo muy contradictorio, y es que en la mayoría de los casos las políticas sociales no son competencia directa de los ayuntamientos. Pero ojo,
sí son obligación del ayuntamiento. Esto parece paradójico, pero no lo es, porque es obligación de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los que tienen que gestionar las necesidades diarias y cotidianas de sus vecinos y de sus vecinas. Por lo tanto, hay que tener muy claro cómo tenemos que articular todo esto para que lleguemos a buen puerto. ¿Me estás diciendo que he agotado mi tiempo? Sí. Pues continuaré después. Después tendrá sus turnos. María Ángeles, Izquierda Unida. Hola, buenas noches de nuevo. Para Izquierda Unida, desde nuestro planteamiento, para hablar de políticas sociales, hay que hablar del 135, del artículo 135 de la Constitución, que se votó con PP y PSOE, con agostía y casi nocturnidad, donde se decía que se pagaba antes la deuda que atender a los ciudadanos, y por lo tanto ya hay una primera loza para atender a hacer políticas sociales. Por otro lado, en Jerez no van a ser los herederos de los gobiernos anteriores los que vengáis a poner la solución, que habéis creado 1.100 millones de deuda de euros, que pasarlo a pesetas ya sería todo un escándalo. Ya lo es, pero ya pasar a pesetas es un escándalo. Y por supuesto, si seguimos con las políticas de pan y circo, de playas en el Ontoria y algunas historietas más, pues evidentemente no priman las políticas sociales. Seguimos en el anzuelo del ciudadano, a ver si pican y lo siguen votando. Pero después tenemos los datos que ha dado José Manuel, que hay uno que te voy a corregir, que ya está en el 65% de los parados que no reciben prestaciones. Digo, porque por desgracia ha subido el escalón. Y en cuanto a la posición que mantenemos Izquierda Unida, nos vamos a mostrar en reverdía. Nuestro primer punto de trabajo va a ser las políticas sociales, al margen de todo lo demás. Es que para nosotros es fundamental poner a las personas en el centro de la política. No gobernamos para los bancos ni para las mercancías, gobernamos para las personas. Por lo tanto, reverdía y políticas sociales lo primero. Después de esta primera intervención, municipal, se abre un nuevo turno. Me está sonando por ahí un móvil, a ver si alguien es tan amable de apagarlo. Volvemos con Izquierda Unida, en este caso turno de 2 minutos y medio. Cuando usted quiera. Continuamos, ¿verdad? Mira, respecto a los servicios públicos, pedimos que sean servicios públicos fuertes, que garanticen la protección de los ciudadanos siga. Tenemos varios ejes fundamentales. Uno es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos claro que la primera medida que vamos a poner es un plan de emergencia de auxilio social hacia las familias que lo están pasando mal. Garantizar el suministro mínimo vital, que lo llevamos en la andaluza y lo vamos a seguir haciendo, de agua y luz para todos los ciudadanos. Y tercer eje es el derecho a la vivienda. Incluso el último, ya sabéis que teníamos una ley aprobada en el Parlamento andaluz, recurrida por el PP, que era de la función social de la vivienda, y planteamos crear un fondo de vivienda. Y por otro lado, alquiler social y movilización de las viviendas vacías, que hay bastantes en Jerez, para ponerlas al servicio de las personas que no tienen vivienda o que se ven desahuciadas, etcétera, ¿no? Y para nosotros lo fundamental es estos programas, pero además de redactarlo, porque se puede hacer una buena redacción de programas, pero hay que dotarlos de presupuesto. Hemos visto como años anteriores, en el ejercicio último, ha habido buenos programas, los reconocemos, incluso lo podíamos hacer nuestro, pero sin dotación económica no se ve el pelo a la dotación, ¿no? Entonces, hacer un programa donde no le da recursos económicos es casi imposible hacer política social, ¿no? Foro Ciudadano. Me quedaba antes en la pregunta de cómo articular todo esto para que las políticas sociales fueran eficientes y efectivas. Y nosotros desde Foro Ciudadano creemos que uno de los primeros criterios que tenemos que trabajar en políticas sociales es convenios, acuerdos y conciertos, pero conciertos sin el tú más, ni yo menos, ni tú me diste, ni yo te di. Después también es muy importante actuar con criterios de transversalidad. Las políticas sociales no se pueden llevar en compartimentos estancos. Todas las áreas del Ayuntamiento de Jerez tienen que estar al servicio de las políticas sociales, porque estamos actuando en la globalidad de la ciudad. Muy importante, más que pagar deudas y más que hacer proyectos de actuación, es hacer programas de prevención, porque después de la prevención viene la actuación.
Y nosotros decimos desde Foro Ciudadano que algo se está haciendo mal en esta ciudad, cuando efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa. En estos momentos tenemos casi, se ha rebajado un poquito, pero tenemos casi 35.000 parados, tenemos 10.000 usuarios de bancos de alimentos, tenemos, como bien ha dicho Izquierda Unida, el 65% de parados sin prestaciones, tenemos 13.000 niños en situación de exclusión social, tenemos 4.000 demandantes de vivienda, de VPO, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo nuestro punto de vista, y no quiero entrar en polémica, es un criterio que tenemos como otros pueden tener otros, hasta ahora las políticas sociales se ha abusado mucho de la beneficencia y de la caridad. Foro Ciudadano cree que esto tiene que pasar por la justicia social, y la justicia social pasa o sí por el empleo, pero un empleo digno. Decía Eduardo Galeano que el empleo da felicidad y el empleo da bienestar. Sin empleo no puede haber justicia social de todas. Entonces, desde el foro nos pretendemos llevar a cabo actuaciones proactivas y productivas en todas aquellas actuaciones de política social. Y pretendemos ayudar al crecimiento personal y a la rentabilidad social y económica de las políticas sociales. Y diréis, ¿cómo se puede hacer esto hablando de políticas sociales? Sí, señor, se puede hacer. Se puede hacer, y luego lo diré porque Ana me está cortando. Es su tiempo, María Ángeles. Sí, no, es así. PSOE. Sí, bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de antes. Con el PP no habrá problema económico, decía la alcaldesa en el año 2011. 1.000 millones de deuda, 100 y algo los 4 años más. Si también lo hace el PP, ¿por qué Cáritas atiende a 18.000 familias en Jerez? 18.000 familias en Jerez, lo dice Cáritas. Dice Cáritas también que la pobreza se ha instalado en Jerez. Se ha instalado en Jerez, está aquí. Por lo tanto, algo tendrá de responsabilidad el gobierno. Más de 8.000 familias, lo ha dicho antes María Ángeles, son beneficiarias del Banco de Alimentos. Los pobres son cada vez más pobres. La demanda sigue creciendo. Dice Cáritas también que la primera cita tarda entre 30 y 45 días en darse, 180 días en atenderse a la gente. Eso es el Jerez real, el Jerez de carne y hueso, el Jerez del sufrimiento, el Jerez donde la gente, lógicamente, tiene apoyo, pero está sufriendo. Hay gente que no come, hay gente que no puede pagar la luz, hay gente que aunque se esté haciendo una buena labor en el agua, hay gente que sigue todavía con corte de suministro. Por cierto, vendieron ustedes el mejor patrimonio y el mayor patrimonio como es el agua. Y ahora hay gente que se le corta el agua. Nos parece una auténtica barbaridad. Y si nos metemos en viviendas sociales, que también son políticas sociales, el estudio de Cáritas dice que el 53% de las familias del centro, analizadas 343 familias, no tienen servicio mínimo, tienen humedades, el 38% tienen goteras, el 75% de las familias, 258, tienen los suelos levantados y humedades. Lo dice Cáritas en este informe, no me lo estoy inventando yo, publicado por Cáritas, ¿vale? Que no yo sea. Por lo tanto, usted está hablando aquí de las políticas que ustedes han practicado los 4 años, que lógicamente habrá tenido también incremento. Pero les voy a recordar una cosa. En el año 2011, ustedes presupuestaron, ya estaba presupuestado por el anterior gobierno socialista, dejaron de invertir en políticas sociales 650.000 euros. Y en el año 2012 ustedes pintaron en el presupuesto, pero dejaron de invertir, dejaron de pagar a las personas más necesitadas de Jerez 850.000 euros. Y en el año 2013 no lo sabemos porque ustedes son muy transparentes, pero todavía no sabemos en qué se ha gastado usted en el año 2013 y estamos en el año 2015 en políticas sociales, porque su gobierno ha tapado, ha ocultado los datos de la ejecución presupuestaria del año 2013 y eso son realidades. Otra cosa es después lo que queramos contar. Yo vengo aquí a diagnosticar y después haré las propuestas, pero lo que no voy a pasar, Jiménez ya podía por haber medio diagnosticado antes. es desenmascarar las políticas de escaparate, la política de los grandes factos del PP. Lo he dicho antes, la huerta civista muy bien. Solo se arreglaron las calles por donde pasaban las bicicletas. Qué visión tan pobre. Partido Popular. Bueno, pues yo no puedo entender al Partido Socialista. Su incoherencia, su desconocimiento, 33 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, sin una renta de inserción, sin una ley de servicios sociales actualizada a la realidad social. ¿Cómo usted puede hablar de política social? ¿Cómo usted se le ocurre dar datos
que no concuerdan con la realidad. ¿Cómo usted no ha presentado ni una sola alegación? No le han interesado el trabajo que venimos haciendo, pero no solamente del Partido Popular, sino a nivel técnico. Los técnicos se han dejado la piel porque esta ciudad salga de la situación en la que estaba. La delegada, en este caso, está entregada a la delegación. Menos glamour, menos política de glamour y más política social. No parece serio que usted mirase hacia otro lado cuando tenía problemas muy gordos. ¿Y qué hemos hecho? Pues ese plan estratégico de servicios sociales, igualdad de oportunidades e inclusión social, donde está dando sus frutos. No tengo hueco en agenda para todas las instituciones que me llaman porque quieren colaborar. La infancia nos preocupa muchísimo. Los datos que usted ha dado son datos extrapolables, no son datos reales de la ciudad de Jerez. Son datos extrapolables que es necesario, y se lo dije en su día, que demostrarle la situación real. Tenemos intervenciones y afortunadamente queda mucho por hacer. Mi mensaje no puede ser triunfalista. Hemos trabajado, nos hemos dejado la piel por esto y hay que seguir trabajando muchísimo. Las intervenciones del año, los nuevos usuarios que se incorporan el año pasado con respecto, porque la evaluación es permanente en la delegación, frente a un despacho donde no había de nada, ahora se evalúa cada 6 meses los servicios, prestaciones que ofrecemos y mejoramos. En esta situación se solapaban entonces cuando usted estaba, los recursos se solapaban y había gente a la que no llegaban. Nuestro objetivo es llegar a todos. Por eso ese convenio en red, la complementariedad, la transversalidad que nos marca ese plan estratégico es el que puede dar respuesta a las necesidades. Seguro que todavía no llegamos a más de una persona, pero le puedo garantizar que el agua como suministro está garantizado a todos los jerezanos. Porque no solamente es la bonificación ordinaria ese sistema, sino que si se demuestra que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, automáticamente se paga. Y con una ventanilla abierta para ese tema. Y es más, el próximo 19 de mayo firmaremos un convenio con Endesa. ¿De acuerdo? Un suministro básico que garantizaban los dos, Izquierda Unida y Partido Socialista, pero que no saben, que nosotros todavía no hemos negado nunca. En cuanto a política social, hemos garantizado y ha sido una prioridad del Gobierno. Frente a una dirección general que era la Delegación de Bienestar Social, formamos parte de la Junta de Gobierno y ha adquirido un peso la política social en la ciudad que jamás tuvo. Hacemos una primera y única pausa para la publicidad y seguimos en este intenso debate, ya se preveía, sobre política social.